Hola, hoy vamos a trabajar un nuevo tema dentro de la asignatura de lenguaje. ¿Cuál es ese tema que vamos a trabajar con cuarto año de secundaria? A ver, adivina, de acuerdo a tu libro. Hemos estudiado fonética, hemos estudiado fonología, entonces el tema que a continuación vamos a estudiar tiene que ver mucho con la estructura de las palabras. ¿Cuál es? La morfología. A continuación, veamos. La morfología. ¿Te has preguntado o tienes idea de lo que es la morfología? Te dije que tiene que ver mucho con el estudio de las palabras. Y sabes que las palabras es como nosotros, como nuestro cuerpo, que tiene partes también y son muy importantes. ¿Sí? A ver, vamos a ver entonces sobre la definición. Cuando hablamos sobre la definición de la morfología, podemos decir que es la rama de la gramática que estudia la estructura interna de las palabras, las variantes que estas presentan, los segmentos que la componen y la forma en que estos se combinan. La palabra morfología proviene de la voz griega morfe, que significa forma, y logos, tratado. Muy bien, continuamos. La estructura de la palabra. Si nosotros nos damos cuenta, ¿no?, que cada palabra está formada por dos o más partes y cada una de ellas tiene un significado. Por ejemplo, en la palabra gato tiene dos partes. Vamos a ver. La palabra gato, ¿cuáles son sus partes? Ga y o, ¿verdad? Pero ya con la primera parte o primera pieza, como nosotros le queramos llamar, ya nosotros tenemos una idea de a qué se refiere. Un mamífero felino doméstico. Y la segunda pieza, que es una vocal, nos va a indicar el género. En este caso, masculino. A ver, vamos a ver si coincide con la imagen. Correcto, ¿no? Un gato. Muy bien. En este caso, a los gatos, ¿cómo se le llaman? Macho, ¿verdad? Y a las que son femenino, hembra, ¿no? Muy bien. A ver, seguimos. Ahora ya no es gato. Ahora la palabra es gata. Y tiene partes también dos. Gata. Esta primera pieza ya nos da la idea a qué se refiere. Un mamífero felino doméstico. Sigue siendo, exacto. Mientras que la segunda varía. El anterior, ¿cuál era? Masculino. Ahora, ¿cuál es? Femenino. Muy bien. Entonces, aquí, ¿qué accidente gramatical estamos viendo? El género o el número. El género. Muy bien. Y coincide con la imagen. ¿Te das cuenta? Ok. Vamos a ver. La tercera ya no es gato ni gata, sino gatos. ¿Cuántas partes tiene esta palabra? 1, 2 y 3. Muy bien. Y la primera pieza sigue siendo mamífero felino doméstico. La segunda cambió. Ahora es masculino, pero hay una tercera pieza. Es plural. Entonces aquí hay dos accidentes gramaticales. Género y número. Ahora yo te pregunto, de las tres imágenes que hemos observado, de las tres palabras, ¿cuál es la que no ha variado para nada? Ga. ¿Ya sabes cómo se llama esta palabra? O esta pieza, perdón. ¿Sabes? ¿Sí? Correcto. A ver, vamos a ver si coincidimos. ¿Tiene que ver? Exacto. Está en plural. Ya no hay uno. Hay más de uno. ¿Sí? Muy bien. Continuamos entonces. Aprendemos. Con la pieza ga, ¿recuerdas? También podemos construir muchas otras palabras. Y tenemos aquí el ejemplo. Gatas, gatito, gatuno, gatazo. Pero sin embargo, esta primera pieza sigue siendo la misma. ¿Y qué es lo que varía? La que a continuación se le agrega. Dice, el significado depende de las partes que cambiamos o agregamos. Es verdad, porque cada uno tiene un significado distinto. Por ejemplo, aquí, género y número. Aquí, género y número y diminutivo. Y así observamos en los demás. ¿Sí? Continuamos. Dice, sin embargo, algunas palabras no se pueden descomponer porque solo tienen una pieza. Por ejemplo, tenemos desde, entre, allá, contra, cuando, temprano, así, quizá. Estas palabras
no van a poseer más de una pieza, son únicas. ¿Sí? Muy bien. A ver. Dice, para poder estudiar entonces las partes de la morfología, primero debemos de saber qué contiene una palabra. Y se dice que toda palabra tiene una estructura compuesta por dos puntos o dos partes importantes: el lexema y el morfema. Correcto, profesor. Gad, que era la primera pieza, era el lexema, que también se conoce como otra palabra, ¿verdad? O con otro nombre. Y el morfema o los morfemas son aquellos que van a variar. ¿Sí? Ok, continuamos. Te pregunté y hablamos de morfemas y lexemas. Ahora, ¿sabes qué es un lexema y qué es un morfema? ¿Sí? A ver, vamos a ver a continuación. Dice, el lexema también se le conoce con el nombre de raíz. Muy bien. Recuerda, toda palabra tiene una lexema o un lexema o una raíz. Y este lexema o raíz es la parte invariable, es decir, la que no se va a modificar y lleva el significado principal. Gracias a esa raíz, nosotros podemos darnos cuenta ya a qué se refiere. ¿Sí? Continuamos. Ejemplo, tenemos aquí 4 palabras: perro, canta, bello y sol. La raíz o el lexema de perro es per. Y con esto ya sabemos qué significa. Es un mamífero canino doméstico. Lo mismo, en la palabra cantan, la raíz es can. ¿Y qué significa? Entonar una canción. Igual que en bello, la raíz es bel. ¿Y qué significa? Cualidad de hermosa. Lo mismo en sol. ¿Cuál es la raíz? Sol. ¿Y qué significa? Estrella, luminoso de nuestro sistema. Ah, pero profesor, con esta raíz de cada palabra, ¿podemos formar otras palabras más? Sí, y eso lo vamos a ver a continuación. Vamos a ver. Dice, aprendemos. Una misma raíz se puede presentar en muchas palabras distintas, pero siempre mantiene el mismo significado principal. Por ejemplo, con la palabra per. ¿Cuál era la raíz? Per. ¿Podemos crear otras? Sí. Perro, perrera, perrada, perruno, perras, perrito. Y cada uno tiene un significado distinto. Lo mismo ocurre con cantaba o canta. ¿Se pueden crear otras palabras? Sí. Por ejemplo, canto, cantor, cantares, cantante, cantabas, canto. Y cada una de estas palabras tiene un significado distinto. Pero como puedes observar, todo lo que está amarillo es la raíz o lexema y no ha variado para nada. Lo mismo en el segundo. Can, 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 can y can. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es lo que no varía? La raíz o el lexema. ¿Sí? A ver, continuamos. Nos entregan la raíz o esta pieza, vid. ¿Qué puedo crear con vid? A ver, vamos a ver. Vivienda, muy bien. Vivencia, correcto. Vivo y vivir. Y todas estas palabras tienen algo en común. Ahora te pregunto, ¿varió la raíz? No, se mantuvo. Pero lo que varió sí fue la otra pieza. Y esto tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Tú lo sabes. Muy bien. La siguiente. Mar. ¿Qué puedo crear con la palabra o con la raíz mar? Vamos a ver. Marinero. Muy bien. Marino. Maremoto. Y marea. Y las 4 tienen algo en común. Te pregunto una vez más. ¿Varió la raíz? No, se mantuvo igual. Lo único que varió fue la otra pieza. Ya sabes cómo se llama, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Correcto. Esas piezas que variaron se llaman morfema. Porque se dice que el morfema es una unidad mínima que se añade al lexema para completar su significado y para formar nuevas palabras. Recuerda,
Toda palabra posee un morfema. Y el morfema es la parte variable. Es decir, es aquella que lleva el significado secundario. Y los morfemas pueden ser flexivos o derivativos. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Clases de morfema. Cuando hablamos sobre los morfemas, podemos clasificarlos tomando en cuenta diferentes criterios. 1, por su ubicación, o A, por su ubicación. Aquí los morfemas que se añaden a la raíz de una palabra se le denomina afijos. Todas aquellas palabras que se añaden a la raíz se llaman afijos. Pueden ser de 3 tipos. Vamos a ver los prefijos. ¿Qué son los prefijos? Son aquellos que van antes de la raíz o adelante de la raíz. Tenemos, por ejemplo, aquí la palabra es útil, es la raíz. Pero si yo le quiero agregar un prefijo y le agrego in, se convierte en inútil. ¿Significa útil igual que inútil? No, varía su significado. Tener es la raíz. Pero si yo le quiero agregar el prefijo entre, se convierte la palabra entretener. Entretener es lo mismo o significa lo mismo que tener. No, varía también. Entonces el prefijo puede variar, o no puede, sino varía el significado de la nueva palabra que se crea. ¿Sí? Continuamos. Tenemos 3 más y aparece con legal. Legal significa algo, pero si yo le agrego el prefijo y, se convierte en ilegal y tiene un nuevo significado. Lo mismo ocurre con fiel. Al agregarle el prefijo in, se convierte en infiel. Y la palabra o la raíz normal, si le agrego el prefijo a, también se convierte en anormal y significa otra cosa. ¿Sí? Ok. Entonces, hasta ahí ya sabemos lo que son los prefijos. Son aquellos que van antes de la raíz o adelante de la raíz. Los infijos. Los infijos no van antes ni después. Son aquellos que se van a agregar en el centro de la palabra, es decir, en el interior de la palabra. Vamos a ver, tenemos por ejemplo, ¿cuál es la palabra? Leonidas. Pero si yo le agrego el infijo y, se convertirá en leoniditas. Lo mismo ocurre con lejos, lejitos, con César, Cecitar, con Ana, Anita, con perro, perrito. Lo mismo con casa, casita, niño, niñito y pelo, pelillo. ¿Te das cuenta? Y varía, no su significado, sino puede ser el tamaño, no puede ser la forma. Muy bien, continuamos. Y los sufijos, que es el tercer punto, es aquellos que no van ni antes ni en el centro, sino después de la raíz, es el agregado. Tenemos, por ejemplo, cas. Esta es la raíz. ¿Qué podemos crear con esta raíz? Vamos a ver casita, muy bien. Casona, caserío y casucha. Si te das cuenta, todas tienen algo en común. Pero gracias al sufijo, nosotros podemos descubrir tamaño. ¿Qué más? Puntos despectivos. Por ejemplo, casita, diminutivo. Casona, aumentativo. Caserío, conjunto. Casucha, despectivo. ¿Sí? Continuamos. Con pan. ¿Qué palabras nuevas podemos crear con pan? Tenemos panes, panecillo, pancito, panera. Y estas 4 palabras también tienen algo en común. Y lo que no varía, si puedes observar, es la raíz. ¿Sí? Entonces, aquellas piezas o aquellos afijos que se agregan después de la raíz son los sufijos. ¿Sí? Muy bien, continuamos. Por su significado. Cuando hablamos por su significado podemos encontrar los morfemas derivativos. Y dicen que son las unidades que cuando se une a la raíz o lexema forman nuevas palabras. Por ello, se le consideran morfemas dependientes de una base significativa. Estas pueden ser de diferentes significados, como por ejemplo, sustantivales, de amable, amabilidad, de responsable, responsabilidad, adjetivales, es decir, gracioso, nebuloso, también pueden ser diminutivo,
como tenemos en el caso de puerta, perdón, vaso, vasito, maleta, maletita, y aumentativo, puerta, portazo, y paleta, paletazo. ¿Sí? Ok. Y dos, los morfemas flexivos se dicen que son unidades que solo añaden significados de género, número, persona, tiempo, modo, aspectos en las palabras. Es decir, su aporte significativo está en la flexión de los accidentes gramaticales de una determinada categoría léxica. Estos morfemas flexivos pueden ser libres, simples o amalgamas. ¿Cuáles son los morfemas derivativos o los morfemas flexivos simples? A ver, vamos a ver. Son aquellos que van a expresar un solo significado. Tenemos, por ejemplo, niñas, género femenino, número plural. Gatos, género masculino, número plural. Seguimos. Alumnos, género masculino, número plural. Muchachas, género femenino, número plural. Y rosas, género femenino y número plural. ¿Sí? Exacto. Ellos expresan un solo significado. Continuamos. Y las amalgamas, ¿qué son? Dicen que este tipo de morfema flexivo solo se presenta en los verbos. Indica más de un accidente gramatical y los lexemas verbales son persona, tiempo, modo y número. Ejemplo, pensé, esta es la palabra, pero el término, es decir, el sufijo de esta palabra, pensé, nos va a entregar que se encuentra en primera persona, tiempo, pretérito indefinido, modo, modo indicativo y número singular. ¿Sí? Ok, seguimos. Lo mismo con la palabra cante. El sufijo nos va a indicar en qué persona se encuentra primera, tiempo, pretérito, modo, indicativo y número singular. Continuamos. En duermo. Duermo, persona está escrita en primera, tiempo, presente, modo, indicativo y número singular. ¿Sí? Ok. Trabajaré. Está escrito también en primera persona. Tiempo, futuro. Modo, imperativo. Número singular. Y por último, bailaron. Está escrito en tercera persona. Tiempo, pasado. Modo, indicativo. Número plural. ¿Sí? Ok. Entonces, ahora vemos por su grado de independencia. Cuando hablamos del grado de independencia de los morfemas, podemos decir que pueden ser libres o ligados o trabados. ¿Qué son los morfemas libres? Son aquellos que pueden existir como palabras en forma independiente. No requieren de otros morfemas para aparecer. Por ejemplo, tenemos flor, mar, sal, pared, reloj, luz, mesa, silla, ayer. Si nos damos cuenta, estas palabras que estamos leyendo, observando acá, no necesitan de otras para existir ni para darnos a entender su significado. A simple vista ya sabemos qué son, ¿verdad? Ok. Tenemos otro, mientras que los morfemas ligados o trabados, ellos no aparecen de forma aislada, sino que aparecen asociados necesariamente con otros morfemas. Es decir, están ligados a otros. Y tenemos, por ejemplo, para que existan las palabras panes, ha tenido que valerse de la raíz pan. Lo mismo de camioneta, de camión, de relojero, de reloj, de maldad, de la raíz mal, suavemente, de la raíz suave, de los clubes, de la raíz club, de los
de la palabra ajíes, de la raíz ají, de salera, de la raíz sal, de florero, de la raíz flor, de marinero, de la raíz mar, de legalidad, de la raíz legal, de utilidad, de la raíz útil, y de camarones, de la raíz camarón. Ok, entonces si nos damos cuenta, gracias a la morfología, nosotros podemos descubrir que una palabra posee dos partes muy importantes: el lexemo raíz y el morfema. Y dentro de los morfemas podemos encontrar que pueden ser, por su significado, prefijos, infijos, sufijos, por su significado, perdón, por su ubicación, por su significado, morfemas derivativos y morfemas reflexivos, y por su grado de independencia, libres o ligados, ¿sí? Ok, continuamos. Recuerda esto, muy importante. Cuando hablamos de morfema, podemos decir que es una unidad mínima significativa, es decir, aquella que ya nos da o nos entrega una idea. Cuando hablamos o queremos nosotros recordar lo que es el morfo, podemos decir que es una representación gráfica de un morfema. Del alomorfo se le denomina así a las diversas formas o posibilidades para expresar el mismo morfema. Cuando hablamos de morfemas libres, decimos que son aquellas que aparecen aisladas en el habla, es decir, no dependen de nadie para existir. Y los morfemas ligados son aquellas que sí necesitan de alguien para darse a conocer. Ok, muy bien. A continuación vamos a desarrollar algunos ejercicios. Estos no están en tu libro, los he hecho con la intención de aprender cada vez más, ¿sí? Una vez que lo desarrollas, le vas a tomar foto y me lo vas a enviar a mi correo, ¿sí? Usando la misma técnica. Luego, finalizando esto, te indico qué es lo que vas a hacer con las actividades que aparecen en tu libro, ¿sí? Dice, desarrollando ejercicios. 1. Identifica el morfema libre de las siguientes palabras. Tenemos un ejemplo. Soleado, solcito, solear. ¿Cuál es el morfema libre? En este caso, sol. ¿Por qué? Porque se sobreentiende, ¿sí? O en otras palabras, la raíz, si tú lo quieres llamar así. ¿Ok? Continuamos. Ahora lo vas a hacer tú. Aguado, agua marina, aguacero. ¿Cuál es? Fácil está. Sí. Flor, florcilla, floreada. También está fácil. Marinero, marino, marítimo. También está regalado. Y lunático, lunación, lunado. Lo mismo. ¿Sí? Entonces, así como he hecho este ejemplo, tú vas a hacerlo en los 4 siguientes. ¿Estamos de acuerdo? Ok, seguimos. 2. Descompón en lexema y morfema las siguientes palabras. Estamos aquí. Ejemplo, anormal. ¿Te das cuenta? ¿Qué vendría a ser la A? Un prefijo. Y la raíz, normal. Muy bien, vamos a ver. Ahora hazlo tú. En casona, mensajería, hojalata, desdecir y inútil. Entonces tú estas palabras tienes que descomponerla en lexema y morfema. Puede ser que tenga un prefijo o que tenga sufijos. ¿Estamos de acuerdo? Ok, muy bien. 2 o 3. Forma 3 palabras con cada uno de los siguientes sufijos. A ver, tenemos arquía, es un sufijo. Yo he formado 3 palabras. Anarquía, monarquía, poliarquía. Correcto, tú vas a hacer lo mismo con las siguientes. Filia, mancia, fobia, sida y manía. Correcto. Con estos sufijos tú vas a crear nuevas palabras. ¿Estamos de acuerdo? Ok, muy bien. Siguiente, añade morfemas gramaticales de género a los siguientes morfemas. Tenemos, ejemplo, con, conde, condesa, de género, masculino, femenino. ¿Sí? Repito, añade morfemas gramaticales de género a los siguientes morfemas. Con, género masculino, conde, género femenino, condesa. Ahora lo vas a hacer tú.
Duque, género masculino, género femenino. Ac, género masculino, género femenino. Sirvien, género masculino, género femenino. Poet, género masculino, género femenino. Y maes, género masculino y género femenino. ¿Sí? Esas tareas tú las vas a realizar y le vas a tomar foto y me lo vas a mandar a mi correo. Luego, en tu libro, en la página número 47, vas a encontrar el tema de morfología. Vas a desarrollar las actividades o los ejercicios que se encuentran ahí, que están en la página de la 48 a la 52. Lo mismo, lo desarrollas, le tomas foto y me lo envías a mi correo, ¿sí? Es todo cuanto hemos desarrollado y aprendido el día de hoy con el tema de morfología. No te olvides, por favor, que la palabra tiene dos partes muy importantes, el exemo raíz y el morfema. Y gracias por permitirme llegar a ti. Nos vemos la próxima, ¿sí? Chao, chao.